Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 20 de julio. Es sábado y por tanto día dedicado especialmente a la Santísima Virgen. No lo olvidemos. Es verdad que ya hemos vivido la fiesta en esta semana, el martes, de Nuestra Señora del Carmen, pero siempre hay motivos para celebrar a la Virgen y sin duda alguna, pues siempre es grande el que podamos relacionarnos con ella, tenerla como madre, tenerla como compañera de camino, de fe, tenerla como aliento, como esperanza, como luz, como consuelo, como providencia, en fin, estaríamos diciendo palabras y palabras que son realmente significativas, evidentemente, no son palabras muertas, sino que son palabras de lo que significa verdaderamente la Madre de Dios, nuestra Madre en nuestra vida, o lo que debe significar, ¿no? Tengamos para con ella siempre el cariño, el amor, la devoción de vida, ¿no? María siempre nos lleva a Jesús. El Evangelio de hoy, un Evangelio breve, podemos decir conciso, y que muestra fundamentalmente que Jesús no es un Mesías populista, un Mesías del aplauso, del bombo, del platillo, que no anda anunciando sus acciones, sus acciones me refiero a las curaciones, sino que lo quiere hacer todo con humildad, con sencillez, y sobre todo que quede en el fondo del corazón, y en el fondo y en la forma, podemos decir también, que quede en la vida de las personas la imagen verdadera de Dios Padre, de Dios Providente, del Dios que nos cuida, que nos ama. Y eso es lo importante, ¿eh? Y lo que importa para Él es curar a las personas que verdaderamente le necesitan, curarlas en el alma, en el espíritu, en el corazón, y curarlas también en lo físico, ¿no? En sus dolencias. ¿Por qué no le gustaba a Jesús destacar el título de Mesías? Porque era un título que tenía una resonancia política, social, muy marcada, ¿no? Y el Mesías se creía que era el libertador, ¿no? Y que por tanto tenía que ser un Mesías guerrero, político, un Mesías que buscara, pues eso, incluso la violencia, ¿no? Ejércitos. El Señor no quiere eso, ¿no? Jesús no es un Mesías triunfalista, ese Mesías que muchos esperaban, ¿no? Ni un populista que exige publicidad de todo lo que dice y hace. Él y sus seguidores deben llevar la paz a las naciones, no por la fuerza de las armas, sino por la práctica de las bienaventuranzas. Es un Mesías muy distinto del que esperaban sus contemporáneos. Los fariseos, furiosos, planearon su muerte. ¿En qué Jesús creo yo? ¿Y cuál es el Jesús al que yo me engancho, al que engancho mi vida? ¿Cuál es el Mesías que realmente es para mí significativo, ¿no? Es realmente mi Salvador, mi Maestro, mi Señor, ¿eh? Y lo vivo así, certeramente en mi vida, lo doy a conocer. ¿Cómo hay un trato verdaderamente cercano en mi vida con el Señor? Lo cuido, procuro cuidar mi vida de oración, le dedico tiempo, lo priorizo, lo primereo, como dice el Papa, ¿no? Busco esos ratitos de oración, de sagrario, de estar con Él, de lectura de la palabra. Jesús se enteró, se marchó de allí, muchos lo siguieron, Él los curó a todos, mandándoles que no le descubrieran, ¿eh? Él nos cura a todos y lo quiere hacer como eso, como la caña cascada, la mecha vacilante que no se apaga, ¿eh? Ese es el modelo, ese es el estilo de Dios, en quien Dios se complace. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. En él pondré mi espíritu. Mi siervo, no dice otros títulos, sino mi siervo, el que se hizo esclavo de todos para darnos realmente la vida. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Elías,
un profeta hebreo que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Su nombre es una forma helenizada que proviene del hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Elías era oriundo de Tisbe, en la región de Galaad, y al oriente del río Jordán. A él se refiere la Biblia en Primero de Reyes y también en Segunda de Reyes. Es muy denso, muy largo todo el contexto histórico, profético de Elías, ¿no? Comienza con la época del reinado de Acab, hijo de Onrib, quien gobernó el reino de Israel entre el 874 al 853. Ahí pues está toda la lucha de Elías en contra de los Baales, de los ídolos, de que el pueblo dejara los ídolos y cogiera al verdadero Dios, ¿no? Con la persecución de la reina malvada, aquella reina de nombre Jezabel, ¿no? Y como Elías confía en el Señor y derrota precisamente a todos aquellos que van siguiendo los ídolos, ¿no? También pues hay, por ejemplo, acciones concretas, ¿no? de él, pues cuando va apesadumbrado y quiere que Dios incluso le quite la vida, ¿no? Y se refugia en una caverna y sin embargo Dios pasa y le llama: Elías, ¿qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿Por qué te metes? ¿Por qué en la cueva? ¿Por qué te escondes? Yo te necesito, sal fuera y capta mi paso, no en el terremoto, no en la violencia, sino en la brisa suave de la tarde, ¿no? Y así, pues el propio profeta pues va descubriendo precisamente que Dios está en la sencillez, en la humildad, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir hablando de Elías y lo que significa para la historia sagrada, en la historia de Israel y en nuestra propia historia. Lo leemos, ¿no? Y es un profeta que además con sus acciones nos va enseñando a seguir al verdadero Dios y hacerlo también nuestro Dios, nuestro Salvador. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.